Y me da mucho gusto, pues sí, platicar de unos temas que, digo, no son tan del todo, ¿cómo decirlo? Amable, no es del todo agradable. Eh, Desafortunadamente, pues ya llegó ese evento. Fíjese, le voy a leer algo que sale en la BBC News. 4 formas en las que el cambio climático influye en más de 200 enfermedades. Un equipo de la Universidad de Hawái en Estados Unidos sacó un estudio donde pues aseguran que este cambio climático ha influido en más de 200 enfermedades. El estudio publicado en el mes de agosto en la revista científica Nature tenía como motivación inicial pues encontrar si el cambio climático había influido en la aparición y expansión de la COVID-19, pero pues se amplió. No nada más se cambió el asunto de que influyó en el COVID-19 y se cruzaron datos con más de 70,000 artículos científicos y la incidencia fue en más de 200 enfermedades. Un investigador, Camilo Mora, colombiano, profesor asociado en el Departamento de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Hawái, quien es el líder prácticamente de este estudio, y dice, pues sí, que el cambio climático ha cambiado el 58% de todas las enfermedades que hay en la humanidad. Eh, Muchas enfermedades, en palabras de él, dice, ya están ahí, pero puede que empeoren. Este cambio climático que mucha gente ve como algo, pues, no pasa nada, pues es que es normal. No, no es normal. Por ejemplo, él dice, da un ejemplo, dice, yo me puedo sentir fuerte, pero de repente viene Mike Tyson, puedo aguantar, pero me va a pegar una buena paliza. Pero si en ese mismo escenario se meten 3 más como él, no voy a sobrevivir. Sí, es lo que va a suceder con las enfermedades que ya existen y que el cambio climático las está cambiando. Es fuerte la vulnerabilidad que tenemos respecto a esto. En la investigación, los autores exponen que encontraron 3,213 ejemplos que pues son peligrosos en el cambio climático, pues estaban implicados, fíjense, en enfermedades patógenas. Entre los principales fenómenos que causa el cambio climático, señalaron 4 como los que afectan a más enfermedades. Uno, el calentamiento global, que incide en 160 enfermedades distintas. El aumento de las precipitaciones y las inundaciones. Y por el otro lado, el otro límite superior, las sequías. En fin, eso es lo que puede, pues desafortunadamente está afectando y lo estamos viendo que ya están surgiendo cosas extrañas. Por ejemplo, quedó en el tintero preguntarle al doctor Alejandro sobre, se lo dejé ahí al ladito, en un post-it, por así decirlo, auditivo, el asunto de la fiebre del simio. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Qué mezcla de enfermedades es? Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica y pues a través de la imagen a la doctora Angélica Ríos, quien de ser radioescucha nuestra, ahora es colaboradora nuestra. Angélica Ríos, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y todos ustedes? Excelentes, después de escucharlos y verlos a ustedes, la verdad es que nos hacen el día. A ver, doctora, a ver, cuéntenos el cambio climático. Bueno, sí, el cambio climático nos afecta mucho en la salud. Ahí se ha observado ya en literatura o en estudios que han hecho de sociedades públicas de salubridad, que esto, como tú ya has mencionado, en los problemas como por ejemplo las inundaciones causan que varias enfermedades se dispersen. Ujú. Además, como otros patógenos que se van desplazando por medio de los mares, de los ríos, entonces todo eso trae vectores y que causan enfermedades. O también, por ejemplo, el aumento de la temperatura. Aquí lo podemos ver en México y no nada más en México, en otros países donde ha aumentado la temperatura en lo que, por ejemplo, los mosquitos se han desplazado. Entonces, me tocó a mí vivir cuando estudié un tiempo en Estado de México, que allá no había mosquitos, pero ya los últimos años, ya para terminar mis estudios, aumentó un poco la temperatura y llegó allá el mosquito y entonces se llegaron al dengue. Ellos no conocían el dengue en México, en Estado de México, en el lugar donde vivía. Ujú. Y no solamente ha afectado eso, sino se han disparado también las enfermedades respiratorias.
actualmente hay muchos niños, que es lo en las que más se afecta niños y personas mayores, enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura, ya no hay esas barreras biológicas que son los árboles, también los han quitado, y de alguna manera ellos contenían la dispersión de otras plantas, y estas plantas se han dispersado, y al soltar el polen, este causa alergias, y puede ir pues de alergias pues leves hasta muy graves, como problemas respiratorios en los cuales pues la gente pues no puede respirar, necesita algunos tratamientos muy específicos o internarlos de emergencia. Entonces, pues son muchísimas cosas. También las olas de calor, también se han visto aquí en el país, en México, que ha muerto gente que va caminando en la calle y se muere, cae muerta. ¿Por qué? Porque la ola de calor lo que hizo fue provocarles paros cardíacos o aumentar la presión arterial y causa el paro cardíaco. Entonces son muchísimos problemas los que se han presentado, y todo eso pues se ha expuesto desde años antes, o sea, no es un problema actual. Yo he visto artículos científicos en los cuales se plasman problemas desde el 2010 y no es que antes. Entonces necesitamos hacer y conocer la naturaleza para poder limitar todos estos desplazamientos de enfermedades y vectores. Claro. Ahorita mencionó un tema muy importante. Por ejemplo, en Ciudad de México, en otras partes de la República Mexicana, pues no se sabía tampoco del dengue, de la chikungunya ni nada por el estilo. Eh, ¿Por qué? Ya ahorita describió usted básicamente qué es lo que está sucediendo, pero ¿por qué de repente vemos que, pues yo la verdad es que le voy a decir franco, antes de irme a Jalisco, antes de estar allá en la otra emisora, pues yo no tenía conocimiento de esa, me decían el dengue, el dengue. Ah, pues sí. Cuando llego allá a Radiopolis me dicen, no, pues cuídate del dengue porque hay el hemorrágico y el normal. Dije, ah, caray, ¿qué se pide para comer? ¿Para ir comiendo? ¿Cómo? No, pues es que la verdad sí es más complicado el hemorrágico. Y yo, ah, caray. Uh-huh. Entonces, pues sí hay estados de la República en los que no se, ni siquiera se tenía conocimiento de este tipo de cuestiones. Uh-huh. Y ¿qué otras cuestiones climatológicas ahorita están cambiando que no estamos siendo perceptivos de ellas? Pues también la contaminación del agua, y lo que genera la contaminación del agua es la contaminación microbiológica, o sea que ya hay parásitos gastrointestinales en lugares donde pues igual no se sabía, no se conocían, o la contaminación de alimentos, también por irrigar con este tipo de aguas los alimentos y pues nosotros ingerirlos. Entonces hay una intoxicación también. Son muchísimas cosas las que se han estado observando, también las enfermedades transmitidas por fauna silvestre. Entonces, miren, lo que pasa es que la fauna silvestre de alguna manera estaba aislada, porque, bueno, vivía en su hábitat, tenían sus propios lugares en donde se congregaban, y estos no tenían la necesidad de desplazarse a otras áreas. ¿Por qué? Porque ahí mismo encontraban su alimento, su hospedaje, tenían ciertas áreas delimitadas. Entonces, además el cambio climático por el avance tecnológico que ha afectado, por ejemplo, han desplazado esos lugares al abrir más casas habitaciones, o el hacer carreteras en donde a veces son lugares en donde no se debería de hacer, ha hecho que las faunas silvestres se desplacen, y entonces estas también tienen vectores que nos pueden dañar en la salud. Claro, cómo no. ¿Usted qué recomendación le haría? A ver, son exactamente 4:23. Sí tenemos todavía tiempo, pero minuto y medio para irnos a corte. En minuto y medio, a ver, ¿usted qué nos podría decir, aparte de regresar con usted? Pero ¿qué nos podría decir de qué podemos hacer para contrarrestar quizá desde nuestra pequeña trinchera en casa algo sobre el cambio climático en el país donde nos encontremos?
Pues una manera fácil que yo encuentro es que adoptemos un árbol o la mayor parte posible. ¿Cómo es adoptar un árbol? Bueno, primero estudiar la biología, involucrarte realmente cuál es el desarrollo del árbol, o sea, cuáles son las características que necesita para crecer. Un árbol siempre va a ayudar a bajar la temperatura, siempre, siempre, siempre. La baja hasta 2, 3 grados. A lo mejor el número es pequeño, pero cuando tú te pones abajo de un árbol siempre se refresca. Esto va a aportar hospedaje a otras plantas, a otros animales, a insectos. Entonces todo eso va a hacer diversidad. La diversidad lo que ayuda es que se mitiguen también los cambios en lo que es el clima. ¿Por qué? Porque va a haber suficientes polinizadores, va a haber suficiente alimento y va a bajar la temperatura. Entonces, si nosotros adoptamos, aunque sea un árbol, pero adoptarlo es que desde que esté pequeñito hasta que crece. Exacto, O sea, cuidarlo, ¿no? Desde pequeño. que se Ok. asegure que sobreviva, porque hay muchas plantaciones que ponen de sociales y eso, pero no, se mueren los arbolitos. Entonces, por eso es adoptar, adoptar. Pues sí, sí, me ha tocado escuchar gente que dice, no, eso no es cierto, no es real, pero pues, Pero sí es si es cierto. real, pues son consecuencias de actos desde hace muchos años, o sea, eso viene desde la revolución industrial, imagínese, y ya, pues son las consecuencias de falta de planificación. Entonces, miren, nosotros lo que podemos hacer es eso, planificar. El planificar, involucrarnos con el medio ambiente en el que vivimos y observarlo. ¿Por qué les insisto mucho en observar? Porque si tú observas el lugar donde vives, puedes complementarlo y no alterarlo la mayor parte. Es decir, nosotros podemos sembrar árboles, podemos cultivar flores, plantas con flores, que estas plantas con flores puedan contribuir a los polinizadores, que también ellos sufren por el cambio climático. Se ha visto también aves muertas por olas de calor. Entonces, muchas de estas aves, pues, ¿qué es lo que hacen? Controlar plagas. Son las que se alimentan de mosquitos, son las que se alimentan de polillitas, entonces, o larvas de algunas insectos que puedan atacar la fruta. Entonces, todo eso es importante. Y si nosotros aportamos esa pequeña parte, somos muchísimos, millones y millones de personas. Si lo hacemos todos, o empezamos la mayoría, se puede prevenir todo esto, o controlar, mejor dicho, controlar. Exacto, controlar. Doctora Angélica Ríos, muchas gracias por la participación del día de hoy. Muchas gracias. Y pues yo creo que este tema da para mucho, ¿no? Sí, sí da para mucho, y es que se debe de hacer una planificación y una urbanización, seguridad alimentaria y de salud. Entonces, en cada gobierno se debe de plantear y planificar todo esto, o sea, es una labor titánica, es titánico todo esto, o sea, no nada más. Nosotros como civiles, como personas, lo podemos hacer en menor escala, pero todo eso lo deben de hacer en una mayor escala, tanto el gobierno como la sociedad. Sí, efectivamente, es una coayuda, ¿no? Sí, sí, es que todos necesitamos de todos. Efectivamente, todos necesitamos de todos. Dígame, me enteré que tiene un canal de YouTube, cuénteme. Sí, sí, pongo pequeñas cápsulas ahí informativas. Sí. Son para toda la familia, no se usa un lenguaje rimbombante, es algo que podamos asimilar todos de manera fácil. Está en YouTube y se llama Ciencia Conciencia. Ciencia, conciencia. Un juego de Ciencia, palabras. Ciencia, ciencia conciencia. es A, conciencia. Muy bien, doctora, pues ahí estaremos visitándola y pues nos estaremos escuchando de aquí a 8 días. ¿Qué le parece? Sí, muy bien, con mucho gusto. Bueno, pues la doctora Angélica Ríos, bióloga, y pues ella nos platica a todos, ya estamos haciendo la costumbre que sea los jueves, que nos platique sobre temas medioambientales, que nos platique de cosas que, mire, hay desafortunadamente una infinidad de temas que estamos dejando pasar y que no le estamos dando importancia alguna, que no le estamos dando, pues sí, la importancia que requiere. Y desafortunadamente, esos pequeños, grandes detalles que se nos están escapando, ¿qué cree?
pues están ocasionando muchos problemas a nivel, pues sí, humanidad, hablando de los cambios del cambio climático, de la muerte de muchas especies, de la muerte de muchas, tanto flora como fauna. Se están muriendo todos los días y desafortunadamente como seres humanos no estamos haciendo absolutamente nada.